seno de 30 Está bien, ¿cómo lo eh, sacas? opuesto sobre hipotenusa. Y lo saqué por ahí, me dio 5 metros esto. Bien. Entonces, bueno, el área vendría a ser estos 5 metros por los 4 de ancho. Y bueno, divido 2 porque es un triángulo, ¿no? Bueno, Bien, a ver, detengámonos un momento porque decís, vos estás calculando lo del modo volumétrico, o sea que estás calculando el volumen de un cuadrado por un lado, perdón, de un cubo, y por el otro lado de una pirámide en forma de claro, triángulo o rectángulo. Serían sí, esos volúmenes por separado vas a calcular. sí. Entonces, me dijiste que el área de la compuerta sí está bien, 5 metros por los 4 metros de profundidad, de ancho que dice. ¿Y cuál sería la otra dimensión? Sería la base del triángulo, ¿no? Eh, por el volumen decís, Claro, para calcular el volumen. claro, sería, sí, esa parte que dibujo ahí. Sería 5 metros por 4 metros. Esto da Ujú. da un área en metros cuadrados. Y después acá me falta algo más, que sería un triángulo, el área sería A por B por C sobre 2. Y acá lo único que tendría hasta ahora es A por B, si querés. Me falta una dimensión más que es sería esta, ¿no? La base del triángulo. Pero claramente esto no es en metros, porque lo que queremos es una fuerza, ¿no? Calculamos el módulo de la fuerza como el volumen del diagrama de presiones. O sea, lo que va acá tiene que ser con unidades de presión, ¿no? Sí. ¿Qué presión pones ahí abajo? Eh, ahí tendría que sacar como la presión en el punto más bajo, ¿no? El punto más bajo sería B. Claro. Todo este vector es B. Em, ahí no sería la presión en ese punto, vendría a ser eh, la densidad por la gravedad, la densidad del agua, ¿no? Más por el 2,5 metros, que es la profundidad. Y se le resta lo de la grasa animal porque ya tenemos en cuenta el rectángulo este, ¿no? Claro. Sería la presión en B menos la presión en A. Bueno, yo le llamé A y B, pero le puedo poner los nombres. A B le llamó a la grasa, ¿no? Sí. No, a B le llamé al el punto B este que está abajo, que es el extremo inferior de la compuerta donde está aplicada la fuerza F, le llamé punto B. Ah, buenísimo. Y al punto este de acá arriba le llamé punto A. Y le llamé presión B a la presión en el punto B y presión A a la presión en el punto A. Claro. O sea que lo que vos decís que está bien, este triangulito sería toda la presión B menos la presión en A. Me va a dar, como bien decía, y esto de acá arriba es la presión en B, te va a dar la presión que hace el agua. Claro. Bien, entonces, bueno, esa sería como la primera parte donde saca los módulos de la fuerza. Sí, Y ahora tenés que ver con torque también, ¿no? exacto. Ahora tenés que plantear, porque a vos, ¿qué es lo que te pide el ejercicio? Pues no está justo la pregunta. Determinar la fuerza mínima para mantener la compuerta cerrada. Bien, hay que plantear torque. Yo había pensado, porque encima esto lo habló uno de los profes, pero no terminé de entender muy bien, porque como que lo dijo medio así nomás. Y, y, A ver, mm, bueno, torque, suponiendo que yo tomo el punto este de acá como el origen, ¿no? Como primero que la fuerza del área este del rectángulo siempre va a la mitad, es un medio de la longitud. Entonces bien, iría por acá. Y después la del triángulo va a 2 tercios, porque es a 1 tercio de la profundidad, ¿no? bien. Es a un tercio de la base Claro, de la base, pero si lo miro de acá arriba es 2 tercios.
Claro, sería 2 tercios. Igual, 2 tercios sería así, mira. Ojo porque no es horizontal. El, ¿Ves? O sea, el un medio no está un medio. Un medio de, esto era 5 metros, ¿no? Claro, sí. Bueno, hay que tener cuidado porque no serían verticales hacia arriba, ¿no? Serían de la compuerta. Sería, claro, un medio de la compuerta. Bien. Después otra cosa que estaba en duda, como que en la clase del profe este no la consideraron, creo. El peso de la compuerta creo que no la consideraron, pero si te dan el dato, me parece que hay que considerarlo, ¿no? Hay que considerarlo si te dan el dato. Acá yo veo peso 6.000 newton. O sea Sí. que a menos que diga compuerta espesor despreciable o peso despreciable o algo así, en principio sí, va. Y eso va en el centro de masa, va en la mitad también. Tal cual, en la mitad de la compuerta, perpendicular al piso. Entonces Eh, tendría que hacer el diagrama de torques, qué fuerzas aparecerían acá. El eje, perdón, el cambio. Después un problema que tengo siempre que arrastra de física uno es el tema del ángulo de torque, porque, por ejemplo, esa fuerza hacia abajo me da con ángulo. Y sería eh, seno de... Ya, te lo voy a solucionar a ese problema que tenés de una forma mágica. ¡Ja! Ahora, vayámonos al, vayamos a la diapositiva que sigue, porque acá ya tengo un quilombo, no puedo escribir. Me quiero llevar el dibujito. Uy, hay otro quilombo, ¿no? Hay otro, hay otro. Ahí va. Tercera. Bien, planteamos la sumatoria de torques con las fuercitas que irían involucradas. Entonces dijimos, a la mitad de la compuerta, el peso de la compuerta. En la articulación correspondería poner las fuerzas de reacción en el vínculo, ¿no? Que ya sabemos que si hago torque respecto de ese Claro, punto se van a ir, pero bueno, sí. ponerla. La fuerza F esta que está acá, exactamente, esa ya la tenemos. Después tenemos la fuerza de fluido, que como ya bien dijiste, esto es, en este caso da un rectángulo la grasa porque la grasa está toda por encima de la compuerta, pero si la grasa, por ejemplo, estuviera hasta por acá y hay una parte de grasa mojando la compuerta, hay que tener cuidado, ¿no? No siempre. Eh, Se puede hacer las rectas, no se puede ahora. Ahí está. Y el triangulito que estaba acá. Entonces tenemos otras dos fuerzas, ya bien dijimos que vamos a descomponer esto en dos partes, así que lo vamos a trabajar como dos torques. Uno estará aplicado a 1 tercio de acá, o 2 tercios de A, o sea, como lo quieras ver. del origen del torque. Claro, como hay que hacerlo respecto de torque, lo que nos interesa es eso. Y la otra estará justo acá aplicada también a la mitad. Esto quiso ser una, justo ahí, ¿no? Entonces, para plantear torque, ya tenemos todas las fuerzas y venimos acá y decimos, bueno, yo puedo escribir arriba el dibujo, ¿no? Sí. Sumatoria de torques respecto de A me queda el torque de, bueno, todas estas fuerzas, ya dijimos que estas van a desaparecer Esa se porque están cancela. aplicadas sobre ese punto, y nos va a quedar simplemente los torques de, que hay que ponerle signo. ¿Cómo decidimos los signos acá? Por entrante y saliente sería, por ejemplo, las expresiones del agua lo podemos hacer salientes, ¿no? ¿Son salientes? La convención la elegimos porque está igualado a cero y acá no habría problema. Si no estuviera igualado a cero, habría que respetar la dirección de la aceleración angular, pero bueno, acá no importa, así que elegí. Yo lo que hago es digo, ¿cuáles son las fuerzas que intentan abrir la compuerta y cuál es la que intentan cerrarla? Y les pongo los signos opuestos. Y cerraría la fuerza que esa F y el peso. Y la abren la de la grasa y el agua. Bien,
Entonces tendrían signo opuesto. Digamos que las que cierran son positivas y las que abren son negativas. Y con eso, bien. Bueno, ahora ya sabemos cómo planteamos torque en física 1, que entiendo que es tu inconveniente. Le llamé, no sé si notaste que le puse nombre a las F, llamé F1 y F2, respectivamente a los torques del cuadrado y del triángulo. Y ya está, ¿no? No me falta nada. Los torques en física 1, nosotros los definíamos como, lo voy a escribir en otro lado, lo definíamos como una fuerza por una distancia que era R, que era la distancia que había entre, porque era la fuerza aplicada en un punto, por ejemplo, supongamos F1. Entonces, después decías la distancia R era la distancia que había entre F1, entre el punto de aplicación de F1 y el punto respecto al cual hacía torque, ¿no? En este caso, bueno, F1 es seno de 90, así que no me sirve. Usemos W para que aparezca el ángulo. W. El R para W sería este, ¿no? No sé si se ve, estoy como haciendo Sí, como R. ahí, Esto sería R, ¿no? sí. En lo que ustedes veían. Y el ángulo sería el menor ángulo entre R y W. Que Ah, W el menor ángulo entre R y W. sí. Igual es Ah, un quilombo, porque el menor ángulo sería este. Si querés, tenés. Vos acá sí. que tenés. eh, Es un círculo ahí. Un ángulo sería acá, ¿no? Este sería más chico, porque el otro es. Bueno, no sé. Es una definición mega rara, la pueden. Ustedes la usan. bien, y Igual, porque no, ¿sabes qué había pensado justo recién cuando dibujaste ahí? No sé si está mal. Lo dibujo ahí con celeste. Como que si esta, el rayo siguiera así un cachito más y hago con esta de acá, ¿está mal? ¿Se ve ahí en celeste? claro, sí. Bueno, sí, si lo prolongaste, queda es el menor. Bueno, el otro sería el complementario. Bueno, seguir una definición que me acuerdo que ustedes usaban está bien. Hay que saber cuál es el ángulo menor por definición entre esos dos. Porque si no usas ese ángulo, tenés que poner coseno. O sea, ese si es el menor. Si usas el otro, tenés que poner coseno. Bueno, en fin. Ignoremos esa definición, porque Sí. no me gusta a mí, y cambiemos esto por la F se queda igual, pero todo esto ahora lo vamos a llamar D, donde D es el brazo de palanca. Para encontrar el verso de palanca no necesito saber el ángulo, ni R, ni nada. Lo único que tengo que saber es que a D la voy a definir como, se me gustaría borrar ese que, esto lo quiero borrar, a ver si voy para atrás. Me estoy borrando todo, pero esto lo quiero borrar, eso quiero borrar. No, esa la dejamos. Bien, voy a volver a escribir esto. Se necesita, se me fue, ahí está, bien. Vamos a definir entonces, para no tener que pasar por ese ángulo y esas cosas más raras, lo que definimos es directamente el brazo de palanca, que vamos a decir que es, obviamente me va a dar lo mismo, si vos calculabas esa R y buscabas el ángulo y hacías el seno, te va a dar lo mismo que me va a dar a mí D, yo lo voy a encontrar más directamente. D es el brazo de palanca que lo definimos como la distancia más corta que hay entre la recta de acción de la fuerza de interés y el punto respecto del cual hago torque. Ya sé, es complicado, pero empezamos por partes. Recta de acción. Lo primero que hay que hacer entonces es dibujar la recta de acción de la fuerza. ¿Qué era la recta de acción? Eh, Una recta que pasa por el punto de aplicación. O sea, está haciendo la recta de acción de W, ¿no? Sería. Nada, es una recta que contiene el vector no, W, sí, sí, sí. tiene su dirección. Eso es todo. Y pasa por ese punto. Si yo quiero la recta de acción de F1, será esta. Claro, sí, sí. Y la de F2 será esta. Nada más me tengo que ubicar y bueno, y la de F será esta. Bien. Esa es la idea de la recta de acción. Lo único que tienes que hacer cuando ya tenés las rectas de acción bien hechas es buscar la distancia más corta que hay entre esas rectas de acción y el punto respecto del cual haces torque, que es este.
distancia más corta entre una recta y un punto, ¿cuál era? Eh, la Perpendicular. verdad, perpendicular, La- claro. Siempre la perpendicular. O sea, Sí, sí, primero sí, la distancia. tienes razón. Miremos el punto A y miremos la recta de acción que hice para F1. ¿No? Si yo no hago perpendicular, me queda algo que es más largo. Se empiezo a moverme así hasta que la perpendicular es la más corta. Ese es el brazo de palanca. Entonces, podríamos ya mismo plantear todos los brazos de palanca. El brazo de palanca para F1 es sencillo, es a 90, entonces es Sí, ese, eso, ¿no? sí. Ese, y llegamos a la misma conclusión que llegarías vos, porque haciendo el seno de 90 te da esto 1 y directamente te queda F1 por R. A mí acá no sale a la luz porque el ángulo no está. Para F2 sería hasta acá, que son esos 2/3 de L que vos decís. La distancia más corta es el punto de la recta. Ahora, decime cuál es la distancia más corta para W, porque el problema es W que tiene ángulo. No. Eh, Tiene que ser perpendicular, como dijiste recién, y sería una línea recta, así, ¿no? Por acá, 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 acá. Ahí no está. Eso, Eh, eso, eso que tenés ahí es el brazo de palanca que están buscando. Ahora, no interesan los ángulos que entre los vectores ni nada. Puedes usar el ángulo que está acá puesto. Este ángulo acá. Usemos la geometría que está en el ejercicio, porque si no tenés que empezar a inventar ángulos nuevos. Ese ángulo, por supuesto que lo vas a tener que trasladar, ¿no? No sé si te sí, acordás cómo trasladar ángulos, pero es este de acá, ¿no? sí, el que está acá arriba. Bien, Pero eso es una cuestión de trasladar ángulos, ¿no? sí, sí. Y bueno, ahí ya vas a poder encontrarlo, porque es la Ahí mitad hago de los el. metros es la hipotenusa. Esto que está acá es 1/2 por 5 metros. Eso es 30 y esto es el seno. El seno, el coseno, perdón. D es el adyacente al ángulo del coseno. Vamos a hacer acá, ahí, los 30 y acá está el 2,5 sería, ¿no? La mitad de 5 metros y Sí. sacas eso. Esto es Ah, sería coseno de 80 igual a el adyacente sobre el es hipotenusa. un, es un 3 o no. ¿Cómo? 80 me dijiste, coseno 80. ¿Dónde está el 80? Coseno de 30, coseno de 30. Ah, yo digo, estoy re loca, ¿qué pasa? Bueno, esto era Socratoa adyacente sobre hipotenusa. Y de ahí despejas X, que es D, o sea, el Sí, valor de y D. ahí de ella sería como R por seno. Ya sería. En realidad funciona bastante bien para muchas cosas, porque te voy a poner un ejemplo más bizarro, porque esta compuerta es una compuerta recta. Pero observemos este ejemplo. Es para que hagamos rápidamente la recta de acción. Esta es tu compuerta. No es recta. Es así. Una forma de L inclinada. Ok. Y gira respecto de este punto de acá. Este es A. Y tengo una fuerza aplicada acá. Acá hay una, no sé, una F cualquiera. Se puse un cubito ahí de algo y hay una F ahí. Sí. Hagamos el brazo de palanca como lo hacíamos en física 1. Vamos a decir, el torque de eso es igual a, bueno, probablemente haya un ángulo de dato, no sé, este capaz, de geometría, ¿no? Acá yo te dan un ángulo, puntita. Bueno, en física 1, ¿qué dirías? Dirías, bueno, la F está clarísimo, la F.
me quién es la R. La R vendría a ser... ¿no tendrías que hacer una línea recta acá? O sea, ignorándolo, esto por acá, ¿sí? Sí, esa sería la R. ¿Y cuál sería el tita entre esas dos rectas? O sea, entre F y S, que supongamos que es el menor, que según la estrategia que habías Y planteado en un momento sería es ahí. este o este, no sabemos, yo ni me acuerdo el criterio que se usaba. Me parece que es el menor el que vos habías propuesto. En fin, no conocemos ni este tita ni R. O sea, tenés que empezar a hacer relaciones trigonométricas para encontrar R y ese tita prima que no sabemos ni cuánto es. Sí. Ahora hagámoslo con el método de la recta acción. La recta No, acción ahí todo esto acá y sí. pasaría esto por acá. Tuki, tuki, tuki. Ahí, ¿no? Bien, está horizontal ahí. Eso sería D. Ahora, ya sé que eso es D, tengo que todavía darle valores, pero seguramente el largo de este tramo es dato, porque es lo que vale la compuerta. Seguramente el largo de este otro tramo también es dato, porque la geometría del ejercicio, no sé, 2L, ponele. Y vos podés relacionar, decir, bueno, si está la mitad del cubo, esto será L. Y esto que me falta acá será por el seno, porque es opuesto, ¿no? Será L por el seno de tita. Y bueno, D será esto. Ya lo sacás del dibujo directamente, sin tener que pasar por estas otras variables intermedias de R y tita prima, que, o sea, no, ni siquiera me meto en estas nuevas variables. Ah, sí, sí, sí. Está directamente la geometría del ejercicio. De todas formas, ya te digo que si hacías no sé, llegará a esto también, Claro, sí, llegará sí, a fin, se llegaría a lo mismo. tal cual. Pero me Claro, sí, parece que la estrategia de física uno se complica la geometría. claro, de por ahí brazo palanca es mejor porque, o sea, yo siempre confundo con el tema de eso los ángulos, sí, no sé ni qué ángulo tomar. Sí, tenés que acordarte cómo es el criterio. Si usás el ángulo menor, que me parece que sí es el que vos planteaste como extendiendo un poquito para atrás, es seno. Y si usás el otro, el mayor es coseno, más no sé. Por ahí. Pues, Eh, y bueno, igual después, yo creo que, no sé si tuve un error en eso, eh, pero, eh, bueno, lo otro está dentro de todo bastante bien, o sea, como había planteado el tema del torque entre las cosas y las fuerzas, eso, lo he hecho dentro de todo bien. sí, una vez que Y, tenés los brazos de palanca bien, te va a quedar la fuerza del peso, que será, ahí tenía 6.000 newtons, el W de este, que bueno, ojo porque son en diagonal, ¿no? Sería un medio de 5 metros. Bueno, acá te quedaría la F, que la despejaba de acá, la F, todo así, ya lo plantearía un metro. claro. Y ahí ya despejás, claro, la fuerza S, lo dividís por los 5 metros sería ahí, porque el seno es 90. Tal cual, ahí te va a quedar 5 metros. Ah, buenísimo. Sí, De sí, acá ya entonces, está, siempre que tengas bien la F1 y la F2 que vimos, así que igual a 0. Bueno, los brazos de palanca pues, podría usar la misma estrategia que con los otros para calcularlo. Y ya dijimos que estos serían los volúmenes. Y despejar. claro. Sí, Sí, entonces, bueno, lo que es importante igual es como que más o menos la había planteado bien, anda, pensé más o menos bien las cosas. Por más que me haya dado mal resultado, que seguramente por el ángulo, eh, no está del todo mal mi idea. No, no está mal.
sea, está bien, porque la pregunta es, ¿cuál es la fuerza mínima para que se abra la compuerta o para que no se abra? Que no se abra. Para mantener la compuerta cerrada. Está bien, si no estuviera esa F, seguramente el fluido, tal vez, si el fluido gana al peso de la compuerta, Claro, se se abre. levantaría. Sí, de hecho la segunda pregunta es ¿qué peso tendría que tener la compuerta para que permanezca cerrada sin tener a F? Exacto. Por eso está bueno pensar las fuerzas como fuerzas que abren y que cierran. Torques que abren y que cierran. Buenísimo. Voy a empezar a aplicar más el método este de la... Es que de hecho lo habíamos visto en el año pasado, pero... Nada, me olvidé. Ni me acordaba ya de ese método. Bueno, anotate ahí, anotate Sí, la frase, brazo de palanca, la menor distancia entre la resta de acción la de la redacción. fuerza en cuestión Claro. y el punto respecto del cual hace torque. Sí, sí. Anótate ahí que la menor distancia es la perpendicular y con eso tiene que... Ir guiando. Bueno, gracias, profe. Bueno, nada, Muchas gracias.